y la misma inició en Alemania, Berlín. Durante una mañana de un 25 de febrero de 1903, nacía en Bornfeld, una pequeña localidad de la Baja Sajonia, Paul Gerhard Schrader. Su historia entonces comienza cuando una plaga de gorgojos amenazaba con los cultivos de su capital. Claro está entonces que uno puede llegar a pensar que la solución más sencilla era hacer uso justamente de los plaguicidas. El problema es que el país no contaba con producción propia de los mismos, por lo que dependían de las exportaciones de afuera, lo que suponía un gran problema. Es entonces cuando la historia interviene a IG Farber, un conglomerado de industrias químicas que decide contratar a Schrader para la fabricación de un pesticida que ayude justamente a combatir la crisis. Hasta acá parecía ir todo bien para la joven vida de este químico. Lo que no sabía que le esperaría dentro de unos años es justamente al estar sintetizando un nuevo pesticida, su casi suicidio. Fue durante una mañana de diciembre de 1936 cuando el doctor, cansado de no obtener resultado tras experimentar con el flúor del azufre, decide mirar la tabla y encontrarse así con el elemento próximo al mismo, es decir, el fósforo. El trabajo con el mismo, junto con el cianuro, hizo que el doctor accidentalmente se expusiera a trazas de la nueva síntesis, sintiendo entonces de manera inmediata el dolor de cabeza, miosis, náuseas, junto con una sudoración excesiva, entre otros síntomas. 3 semanas después de recuperarse, el doctor decidió volver a trabajar con la nueva sustancia que había descubierto, notando entonces el pequeñísimo detalle de que no era solo mortal para los gorgojos, sino también para las personas. Tras análisis, los jefes del conglomerado tuvieron que acatar la orden nazi de aquel momento, que dictaminaba que se informase todo descubrimiento de interés militar, porque claro, los militares vieron el efecto de la sustancia y dijeron: bien, ahora dámela. Se llamó entonces Tabún, siendo el primer agente nervioso del mundo, nunca antes visto, puesto que podía matar a alguien en tan solo 20 minutos. Luego de la recompensa por el hallazgo, el doctor, contento, les agradeció y dijo: gracias, acá tengo otra sustancia que acabo de sintetizar. Descubierta en 1938, siendo aún más tóxica que su antecesora, se había creado al verdadero monstruo, sarín, debido al nombre del equipo y el doctor. La implementación de estos nuevos gases había sido catastrófica durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, muriendo entonces miles y miles de soldados. Es por ello que, luego de unos años, fuera declarado como arma de destrucción masiva en la Resolución 687 de la ONU, mientras que su producción y almacenamiento se decretó como ilegal en la Convención sobre Armas Químicas en 1933, clasificando este tipo de sustancia de la lista número 1. Tras el fallecimiento del doctor, se creería entonces que ya no se utilizarían más estos tipos de compuestos, pero no fue así. En 1943, Richard Kuhn, ganador del premio Nobel, había estudiado tanto el tabún como el sarín, descubriendo entonces su mecanismo de acción, el cual era realmente peligroso. Tras haber sintetizado entonces el soman, el cual era más difícil de propagar, pero a la vez el más mortal, y dejado bien claro cuáles eran sus descubrimientos con respecto al mecanismo de acción, en 1949, Paul Muir se centró en el análisis de un compuesto que sea eficaz contra las plagas del campo, reencontrándose entonces con el DDT, el cual había sido descubierto por Othman Seiler, quien no había estudiado sus verdaderas propiedades. Todo parecía ir bien, pero debido a que el mismo era poco soluble en agua, no se eliminaba en la orina, teniendo además gran solubilidad en grasas, por lo que se acumulaba en los tejidos, fue prohibido años después de su uso. Los estudios entonces comenzaron a centrarse en buscar alternativas que aprovechen las características de estos compuestos para crear así un plaguicida beneficioso. Pero entonces, ¿qué son estos compuestos? Por un lado, tenemos a los compuestos organofosforados, los cuales tienen enlace fósforo-carbono y se utilizan para el control de plagas, entre otros usos industriales, mientras que los carbamatos son compuestos derivados del ácido carbámico, los cuales tienen una media toxicidad, baja estabilidad química y una nula acumulación en los tejidos. Es por ello que nos dirigimos a Ciudad Universitaria, con el propósito de preguntarle a un docente que sepa del tema, características generales que sean adecuadas para un buen plaguicida.
Allí nos encontramos con Martín, un profesor de la institución, el cual nos orientó y ayudó para la realización de este trabajo práctico, además de respondernos ciertas dudas. Digamos que a nivel toxicidad, lo que uno ingiere o con lo que uno está en contacto actúa a nivel toxicidad a distintos niveles. Quiero decir, una cosa es que te genera algún efecto, vómitos, no sé, cefalea, dolor de estómago, etc. Y otra es que te mate. Lo que uno busca, además de que el insecticida afecte al bicho y no al ser humano, es que en el caso de que afecte al ser humano, la dosis letal sea muy alta. Que haya mucha diferencia entre la dosis tóxica, donde empiezan a aparecer efectos, y la dosis letal. Hay algunas, no sé, por ejemplo, no es un insecticida, pero es como ejemplo, el monóxido de carbono, por ejemplo, entre que la dosis que genera efecto o la concentración que genera efecto y la concentración letal está muy cerca. Eso hace que, en general, las intoxicaciones por monóxido de carbono sean letales. ¿No? Vos te diste cuenta que te estás intoxicando, no llegás. En cambio, otras sustancias, la distancia entre el efecto y la dosis letal es mucho más grande y eso sería lo esperable. Vivimos mediante nuestros sentidos y procesamiento de la información que recibimos. Por ejemplo, desde mover una determinada parte de nuestro cuerpo hasta tomar una decisión. Para que todo esto suceda, se necesita una veloz transmisión de un impulso eléctrico y el mismo se lleva a cabo por las neuronas a través de los neurotransmisores. Estos últimos se denominan como acetilcolina y se liberan de una neurona para que lleguen a otra y así se traduzcan como un impulso eléctrico siguiendo el mismo curso con las demás. Este proceso se denomina sinapsis y ocurre en aquel espacio donde aquellas dos células, es decir, las neuronas, se encuentran. Aunque es necesario aclarar que la acetilcolina requiere que sea destruida y reciclada inmediatamente posterior a su traducción. Por ende, nuestro organismo en el espacio sináptico presenta una enzima denominada como acetilcolinesterasa, que el neurotransmisor lo divide en colina y acetato. Al suceder esto, los productos obtenidos se reciclan, es decir, ingresan nuevamente de la neurona de la que fueron liberados. Pero entonces, ¿en qué afecta el compuesto organofosforado todo este proceso? La característica de los organofosforados es que inhiben específica y permanentemente la acetilcolinesterasa, cosa que los carbamatos no, evitando la degradación de la acetilcolina, provocando su acumulación en el espacio sináptico y una sobreestimulación de los receptores de la neurona base. El acontecimiento, como se mencionó, sobreestimula los receptores denominados nicotínicos, muscarínicos y el sistema nervioso central. Claro está que esto no solo afecta a los humanos, sino también al medio ambiente y a los animales. La primera vez que se habló de esto fue en 1962, con la llegada del libro Primavera Silenciosa, escrito por Rachel Carson, bióloga marina, quien fue la primera persona en presentarle al mundo los problemas que traían el uso de pesticidas a nivel ambiental. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿únicamente podemos usar pesticidas? Claro que no. Lo más prudente es evitar, cuando menos, su exposición, usando los plaguicidas químicos menos tóxicos o recurrir a alternativas no químicas que se emplean en la agricultura ecológica y la agroecología, como por ejemplo los controles físicos, controles químicos y controles biológicos y genéticos. Es importante recordar que esta problemática no es solo a nivel agropecuario, sino que nos compete a todos, porque afecta tanto al medio ambiente como a nosotros. Es importante entonces involucrarnos en estas problemáticas y al menos aportar nuestro granito de arena con el fin de intentar construir un mundo mejor día tras día. Gracias.